Bienvenido a este video. Este video está elaborado por el equipo número 3, Fundamentos de la Investigación. Los integrantes del equipo son Luis Manuel Díaz Pérez, Carmen Manuel Pérez Jiménez, José Alberto de la Cruz Magaña y José David Ramírez de la Cruz. Este video forma parte de la actividad 2 de la unidad número 2, Herramientas de la comunicación oral y escrita, en la que hablamos acerca de los tipos de comunicación, sus características, la comunicación oral, escrita, verbal, no verbal, las principales habilidades de la comunicación y algunos ejemplos de cómo se lleva a cabo el proceso de la comunicación y los elementos que lo relacionan. Dicho esto, comencemos. La comunicación tiene una gran complejidad y es inmensa en todo tipo de procesos con lo que interactúa el ser humano. El proceso comunicativo resulta esencial, pues que nos permite intercambiar información, organizarnos, aprender y desarrollar como individuos del entramado social del que somos partícipes. A lo largo del tiempo hemos desarrollado diversas formas de comunicar, de ahí que la comunicación haya ido adquiriendo complejidad y se haya enriquecido. Característica de la comunicación. Comunicación asertiva. Las principales características de las personas asertivas son participativos, expresan sus opiniones, pero siempre respetando las de los otros. No tratan de imponerse a los demás, pero tampoco consciente que sus interlocutores lo hagan. No tienen dudas, tratan de resolver y admiten feedback. La comunicación agresiva. Las principales características de la comunicación agresiva son entonación alta y distante, gestos agresivos y exagerados. Abundan los términos imperativos y los vocablos con connotaciones negativas. Comunicación pasiva. Sus características son: no suelen participar voluntariamente en las conversaciones o debates, y cuando lo hace se inclina a repetir lo que la mayoría expresa, ocultando su verdadera opinión. No preguntan dudas y por lo tanto no resuelven, así precisamente por medio de una reprimenda o por exceso de timidez. Evitan el contacto visual y se mantienen cabizbajos, serios y rígidos. Hola, mi nombre es José David Ramírez de la Cruz. Me tocó hablar sobre la comunicación oral. Es la forma de interrelacionarse con una o más personas a través de lo que conocemos como lenguaje. A través de sonidos específicos nos comunicamos y expresamos con los demás. La comunicación oral fue fundamental para la supervivencia y desarrollo del ser humano, ya que se posee la ventaja de que se puede comunicar la persona que se está expresando con una o más personas que lo logren escuchar. A través de sonidos y expresiones que formamos en nuestras cuerdas vocales y en nuestra boca, podemos expresarnos, crear palabras como lo conocemos hoy en día, oraciones con las que podemos comunicarnos. Un ejemplo de este es el video. Estoy hablando, me estoy comunicando, y tú que estás viendo esto a través de un dispositivo, puedes escuchar lo que yo estoy expresando aquí en mi casa para poder transmitirte este conocimiento que yo quiero compartir con mis compañeros. Ahora vamos a ver un poco acerca de la comunicación escrita. La comunicación escrita se lleva a cabo a través de signos y trazos que permiten elaborar códigos que puedan transmitir un conocimiento. Esto se puede hacer a través de cualquier medio, ya sea un papel, una piedra, se utilizaba antes, tablas de barro, o incluso a través de las pantallas, ¿no?, de las computadoras. Podemos escribir con esos trazos o digitalmente y poder transmitir un conocimiento. Se cree que es la forma de comunicación más antigua. Una ventaja de la comunicación escrita es que lo que puedas escribir o plasmar en cualquier objeto, en alguna pared, hoy en día lo podemos hacer digitalmente.
antes se hacía en hojas, cortezas, va a perdurar por mucho tiempo si se cuida. Un ejemplo de esto son los hallazgos que se han descubierto de escritos antiguos, documentos, investigaciones, registros, bitácoras, que nos permiten saber un poco más de cómo era la sociedad antes, de cómo se desenvolvían los países, las regiones, los reinos, etc. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Pérez y voy a hablarles acerca de la comunicación verbal y no verbal. Para empezar, la comunicación verbal es aquella en la que se utilizan las palabras, el mensaje es emitido, que se articula y es expresado a través de la comunicación oral o escrita. La comunicación verbal ha surgido desde la necesidad de comunicarse y la comunicación verbal lo han utilizado nuestros ancestros que necesitaban crear códigos de comunicación cuando estaban, por ejemplo, en batallas o cuando iban de cacería. Y un ejemplo de este es cuando ellos hacían como un silbido que era como un código para ellos y una forma de comunicación para ellos de avancen o si chiflaba 2 veces así era esperen o quieto, no se mueva. En aquella época las manifestaciones de comunicación se basaban en gestos, chiflidos, mímica y que poco a poco fue constituyendo otros tipos de lenguaje que actualmente conocemos. Algunos ejemplos de comunicación verbal referente a sus dos tipos, que son comunicación oral y escrita, que actualmente nosotros utilizamos demasiado en la vida cotidiana y que nos ha servido sobre todo para la escuela, para el trabajo, en la familia, etc. Pues una de estas es la conversación con aquel sujeto, con un familiar, con el maestro, con un amigo, etc. También tenemos un correo electrónico que actualmente muchas empresas y también en las escuelas se utiliza demasiado porque es una forma de comunicarse para comunicarles acerca de la calificación o que ha sido aceptado en la universidad, etc. También una llamada telefónica, que esto nos ha servido demasiado porque cuando estamos muy lejos, a veces de una llamada le hablamos a algún familiar, a algún amigo, inclusive a la novia, y nos comunicamos, le preguntamos cómo está, y esa es una forma de comunicación con ellos que nos ha servido demasiado. También un silbido, como les estaba yo explicando en cómo se comunican, nos comunicamos luego a veces porque solamente vemos a una persona y le silbamos y ya voltea rápidamente y ya te reconoce, ya sabe quién eres. También sobre la escritura de una carta o un grito, etc. Bueno, la diferencia entre la comunicación verbal es que se expresa a través de las palabras o la escritura, que de tal manera esta se utiliza el lenguaje escrito u oral para que pueda llevarse a cabo. Y la comunicación no verbal es un proceso de comunicación que es manifestada a través de gestos, expresiones, movimientos corporales, como verán que estoy haciendo. Este es un tipo de lenguaje que lo llevamos a cabo siempre en todas las conversaciones. Cuando hablamos con alguna persona, hacemos gestos, movemos las manos, o solamente no es necesario hablar porque solamente con un gesto, no sé, levantamos las cejas o con la mano, etc. Muy buenos días.
Mi nombre es José Alberto de la Cruz Magaña. Hoy le vamos a hablar un poco de lo que es principales habilidades de la comunicación, cómo se lleva a cabo el proceso de la comunicación y los elementos que lo relacionan. Las habilidades de la comunicación o competencias comunicativas son las capacidades que poseemos para poder comunicarnos de manera eficiente y con destreza a lo largo de nuestra vida, gracias a la escucha y a la lectura, a la escritura que desarrollamos en nuestras habilidades comunicativas. La asertividad. La asertividad es el núcleo de las habilidades comunicativas básicas y consiste en la capacidad de encontrar un equilibrio entre lo que se quiere decir y la consideración de los intereses y posibles vulnerabilidades del interlocutor. Contacto visual. El contacto visual es básico y es como el primer paso a la hora de establecer una conversación cara a cara que transcurra de manera fluida. Adopción de la perspectiva del otro. Esta habilidad comunicativa tiene que ver con lo que conocemos como teoría de la mente, que es la capacidad de saber en todo momento qué saben otros sujetos que no es uno mismo. Se trata más que nada de una aptitud que aparece alrededor a los 4 años de edad. Coherencia, emoción, mensaje. Esta es una de las habilidades comunicativas básicas, ya que los errores en este aspecto pueden degradar rápidamente en el transcurso de una conversación. Capacidad negociadora. Poner en práctica la capacidad negociadora no significa implicarse en una negociación formal, sino que ocurre cada vez que nos involucramos en un diálogo en el que hay al menos 2 personas con intereses parcialmente enfrentándose. Implica rechazar las formas hostiles de comunicar este choque de interés y apostar por mantener el foco en todo momento. Escucha activa. La escucha activa es algo relativamente sencillo, entender espontáneamente a dar nuestras de qué estamos escuchando, lo que la otra persona nos dice. Implica afirmar con la cabeza de vez en cuando. Empatía. La empatía tiene que ver más con lo que se muestra y se hace que con lo que se dice. Utilizar el humor más que nada igual. En esta es una de las habilidades comunicativas básicas. El humor es un gran aliado para crear contextos de comunicación amigables y en los que no se acumula la tensión. Bueno, en cuanto a los ejemplos de cómo se lleva a cabo la comunicación, es cuando llamamos a un amigo por teléfono, nos intercambiamos con él el turno para emitir y recibir mensajes a través de impulsos telefónicos en una línea privada. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo sería cuando enviamos un email a una empresa haciéndonos llegar nuestro CV. Estamos con que algún receptor dentro de ella obtenga y decodifique nuestro documento para optar a un trabajo. Cuando leemos un libro igual comunicamos. Cuando nuestra mascota o algo nos maulla en la cocina, entendemos que que nos está pidiendo comida o algo. Eso es en cuanto al ejemplo de la comunicación. Y los elementos que lo componen, ahí se encuentra lo que es el emisor. Es aquel individuo que inicia el proceso de la comunicación.
y que por lo tanto codifica el mensaje de acuerdo a sus capacidades y deseos. El receptor. El receptor es aquel a quien está dirigido el mensaje del emisor, o sea, quien lo recibe y por lo tanto lo decodifica. El canal. El canal es el medio físico a través del cual se establece la comunicación y que puede presentar a su vez elementos que faciliten o dificulten la misma.